Lo bueno de las residencias es que cada una, bueno, como todas nosotras y todos nosotros, es que es única en sí misma. Entonces cada residencia te da algo que no te da la otra residencia. Esto es maravilloso porque si fueran lo mismo, pues probarías una y ya está. Entonces mis experiencias con otras residencias yo creo que siempre me han dado lo que yo necesitaba en ese momento. Hay algunas que son muchísimo más, por ejemplo, compartidas, en las que dialogas mucho más con otra gente. Hay veces gente mucho más local, hay veces que hay gente mucho más internacional. Eso es maravilloso también, por supuesto, y más si es de repente en un agosto o en un julio donde el verano aprieta, pero luego hay esta residencia, por ejemplo, la unicidad que tiene es que yo estoy sola aquí, cosa que hay gente que podría no gustarle, pero a mí me encanta, por supuestísimo. Entonces te da una libertad y una sensación de tener 24 horas es como un regalo. Yo lo vivo así, porque yo a día de hoy pues no vivo sola. Entonces, pues estar en una residencia donde una puede estar sola con sus pensamientos y con una misma, pues te da esa libertad de pues no tener que preocuparte por otra cosa que no sea crear, leer y cuidarse. Entonces yo creo que esta residencia pues ha sido como una necesidad que yo tenía de acabar de darle un empujón muy fuerte a la novela que estoy escribiendo, y era la única residencia que tenía eso, ¿no? Esa particularidad. Y en Asturias nunca he estado y es mi primera vez y eso también me hacía mucha ilusión, por supuesto.